Conversaciones de Ciudad. Bienvenidos a Conversaciones de Ciudad, un programa que realizamos desde ProBogotá, donde empezamos a analizar cuáles van a ser esas perspectivas que la región y la metropolización de una ciudad como Bogotá nos van a plantear de cara al futuro. Hoy tenemos un acompañante muy especial, un invitado que para nosotros es un honor tener aquí en ProBogotá. Él es Álvaro Durán. Bienvenido, Álvaro, a acompañarnos aquí hoy en este programa. Gracias, Jesús. Álvaro es uno de los mayores expertos, diría yo, en el país en estructuración de los componentes legales de proyectos de infraestructura, y este capítulo de Conversaciones de Ciudad habla precisamente sobre eso, sobre financiación de proyectos de infraestructura regional. Álvaro ha tenido una experiencia grandísima en estos proyectos en el país durante mucho tiempo, entre ellos temas como la ampliación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, varios componentes y fases del sistema de Transmilenio, la defensa jurídica de la nación cuando el joint venture de Telecom y la fusión misma de Telecom y Movistar, y asesorías en temas como de APPs en carreteras. También ha dirigido los componentes legales del programa de 4G de concesiones viales, todo el tema de estructuración legal con FONAVE para proyectos de alianzas público-privadas del Grupo 3 de Centro Oriente de Carreteras, el Metro de Bogotá, primera línea del Metro de Bogotá, e incluso ha venido trabajando con el proyecto de Petar Canoas, que ahorita también nos interesa que nos cuente un poquito sobre eso, y bueno, y es además profesor de varias universidades en el país en temas de contratación pública y alianzas público-privadas. Álvaro, bienvenido, y queríamos arrancar por el principio, y valga esta redundancia, pero es un poquito de historia sobre este tema de la infraestructura en el país. Desde la Constitución Política, el país hizo un arreglo institucional, un acuerdo sobre esa visión de desarrollo económico que Colombia previó en los años 90 y cómo la participación del sector privado entraba, incluso desde el artículo 365 de la Constitución Política, en la prestación de bienes y servicios públicos. De ahí hemos visto cómo se han desarrollado distintas leyes y marcos normativos, empezando por la Ley de Puertos en el 91, la Ley 80, la Ley 185, en fin. Y hoy lo que muchos sentimos es que se nos está planteando a veces desde la nación es básicamente un cambio en ese modelo de desarrollo económico, es casi que una vuelta a un modelo que se pensaba pues que no haya sido lo suficientemente eficiente y eficaz en esa prestación de servicios. ¿Por qué no hacemos un breve recuento de cómo fue su visión sobre ese trasegar desde los años 90 hasta acá? ¿Será que sí, el modelo que el país acordó, sí sirvió, no sirvió, sí avanzamos en esa prestación de servicios con la participación del sector privado o no? ¿O será que nos quedamos pegados a esa antigua creencia o confusión, más bien diría yo, de que la participación del privado casi siempre se entendía como privatización, cuando no es así? ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre esa visión histórica también de por qué ese modelo fue el que se acordó? Bueno, su pregunta es importantísima. Y, sin embargo, creo que hay que tener siempre de cara a identificar la mejor manera de hacer proyectos que tengan impacto, que le mejoren la vida a los ciudadanos, que hagan que la ciudad y el país cada vez esté mejor. Hay que tener en cuenta algo que a veces se olvida, y es el pragmatismo. Las ideologías o las ideas preconcebidas casi nunca funcionan. Hay que ser pragmáticos, hay que encontrar las mejores soluciones dadas las circunstancias. Y como usted lo anotó, hay un falso dilema entre, a veces algunos lo llaman neoliberalismo, y meten dentro de eso mecanismos en donde los privados participen de alguna manera en la ejecución de estos proyectos, versus otra tendencia también calificada de una manera simplista como estatismo. Ni la una ni la otra, lo que toque, lo que haya que hacer bien. Usted dice bien cuando señala que la Constitución generó no una instrucción de hágalo de esta manera, sino una instrucción de lo puede hacer de esta manera. Así es.
La participación privada es una posibilidad que tiene la Constitución, no es en manera alguna una obligación. Y la participación privada en proyectos es una cosa súper sencilla, más allá de las ideologías que no caben aquí. Es simplemente utilizar la capacidad que tenga un actor, no importa cuál sea, para hacer las cosas de una manera más eficiente. La finalidad siempre es la misma. Queremos obtener las mejores infraestructuras, los mejores proyectos al costo más reducido para la sociedad. No más, es súper sencillo. No hay que hacer demasiadas elucubraciones para eso. Y si para lograr ese cometido, que es el mejor para todos los ciudadanos, mejor infraestructura, de mejor calidad, a un precio más bajo, es buena idea contratar a un privado para que lo haga, pues hagámoslo. De hecho, casi nadie, ni siquiera los mayores defensores del estatismo, entienden que las obras las pueden hacer los funcionarios. No hay manera que los funcionarios cojan la pica y la pala. Hay algunos que sí. Pero en general no está hecho para eso. El funcionario público está hecho para llevar las políticas y para controlar las ejecuciones, no para ejecutar directamente. Eso hace clave pensar en la colaboración de alguien, incluso para los más extremos, los camaradas más extremos, el contrato de obra es inevitable, lo defienden mucho, de una manera muy curiosa. En el contrato de obra hay un privado que es el contratista que ejecuta las obras. En un contrato de APP o en un contrato de concesión es igualito, solo que además de ejecutar las obras, pone la plata cuando el Estado no la tiene disponible en la caja porque la tiene que dedicar a otros propósitos. No hay privatización en absoluto. Las APPs fueron un desarrollo de muchos sitios, pero sobre todo el Reino Unido, como una reacción laborista de izquierda a las privatizaciones de la señora Thatcher. Así que eso cuando funciona hay que usarlo. Y cuando tenemos la caja, por las razones que sea, pues hacemos contrato de obra, eso no tiene ningún problema. Mientras que lo hagamos bien, incluyamos elementos fundamentales, temas que a veces le cuesta trabajo entender, pero los pongo sobre la mesa, dos muy sencillos o muy limitados en su número, pero que son claves: el traslado de riesgo de diseño y el mantenimiento a cargo del que construye. Esos dos elementos hacen la magia. Esa fue la diferencia en las consecuencias de las obras de la primera fase de Transmilenio y la segunda fase de Transmilenio. Y es que en la primera fase no había ninguna experticio en esto, ¿no? El distrito contrataba de una manera tradicional, no se incluyó el riesgo de diseño, no se trasladó y no se incluyó mantenimiento. Eso ayudó, no es la única explicación, ayudó a que hubiera problemas con la infraestructura de la primera fase. Problemas que por fortuna se evitaron en la segunda fase haciendo esto. La segunda fase tuvo contratos de obra, muy amigo de los camaradas allí, y contratos de concesión, que falsamente se le acusa eso de neoliberal. Repito, eso fue laborista del Reino Unido. Así que lo que toque, y eso fue la maravilla de la concesión. Muy bien. En el mundo entero, diría yo, pero sobre todo en los países en vías de desarrollo, se identificaron tres grandes razones, digamos, para avanzar un poco en estos modelos que usted nos está contando desde los 90. Uno, atracción de capital privado, digamos, en temas de inversión. Dos, el incremento de esas eficiencias que usted también mencionaba en el uso de los recursos, pero también en la técnica incluso. Y tres, una especie como de reasignación de roles, incentivos, pero también de rendición de cuentas cuando hay un tercero que empieza a operar estos recursos públicos. En los 90 en Colombia, y diría también yo que en otros países, se avanzó mucho, sobre todo en el tema de telecomunicaciones. Y luego, en los 2000, 2010, mucho de pronto en el tema de transporte, pero no tanto como en el de telecomunicaciones. Y diría yo que queda todavía mucho por hacer en temas de energía, por ejemplo. Todavía hay todo un espectro por avanzar también en esos temas de energía. Hablemos un poco de esas eficiencias que usted nos decía, ya entrando más en materia desde lo técnico incluso. ¿Cómo fue esa experiencia que tuvo usted en estos proyectos particulares que nos contaba, por ejemplo, en segunda fase de Transmilenio, en primera línea del metro de Bogotá? ¿Cómo de esas experiencias, qué podemos aprender de cara a lo que se viene ahora en el futuro de Bogotá
con una apuesta de metropolización, de región metropolitana, donde se quiere hacer un planteamiento de visión de largo plazo para la ciudad. ¿Qué podemos escalar de eso en esas eficiencias y extender a los demás municipios de la región? Miren, eso Bogotá es una maravilla. Para los que les gusta una aproximación científica, que es la única posible para lograr resultados sensatos, que es basarse en la evidencia, Bogotá tiene toda una historia de evidencia maravillosa. Bogotá es un laboratorio que ya quisiéramos los que estamos metidos en esto y los que no han tenido la fortuna como yo, que sí la he tenido de trabajar en Bogotá en todos estos proyectos, de ver y de conocer a fondo, porque eso nos muestra las cosas que han funcionado y nos muestra las cosas que hay que corregir. Entonces Bogotá es maravilloso en eso. Eso de la primera y segunda fase de Transmilenio y una desafortunada reacción en contra en la tercera fase, nos dice todo. En la primera fase todos sabemos los problemas que hubo con el relleno fluido y tal, que eso es un tema técnico sin duda, pero si los incentivos hubieran estado bien puestos en el sentido de que el que construía respondía por la calidad y no simplemente decía es que eso fue lo que me dijeron que hiciera, como pasó, seguramente los resultados hubieran sido distintos. Así pasó en Calle 13, Américas y en NQS y SUBA, en donde los incentivos fueron puestos para que el contratista hiciera lo mejor posible al mejor precio posible. Y se logró. Esos son fantasmas, porque de ellos no se habla. Es decir, usted lo que nos está contando de esa experiencia, si bien le entiendo, es que hay un proceso innovador también y un experimento que vivieron en ese momento de pasar de una opción en donde se le entregaba los diseños al contratista para que ejecutara un diseño tal cual como lo había yo pensado, pero donde se obligaba a unos diseños que tal vez el contratista no tenía por qué compartir necesariamente. Y esta fue una opción en donde el contratista asume los diseños. No había espacio para reclamación. Es que en la primera es una invitación a la reclamación. Si yo le entrego el diseño, el contratista siempre va a decir, ese diseño está mal. Porque ¿sabe qué? Todo diseño está mal. Porque los diseños son una aproximación a la realidad, no son la realidad misma. Y todo diseño debe ajustarse al momento de ir ejecutando las obras. Entonces, sobre esa falacia de que los diseños están mal, crecen las reclamaciones, se paralizan los proyectos, aparecen los sobrecostos. Eso pasó en fase 3. Terrible porque ya se conocía fase 2. En fase 1 es que todavía Bogotá no había hecho una cosa de esta magnitud. Pero en fase 3 es imperdonable porque ya la fase 2 se había hecho y sin embargo allá en fase 3 se echó para atrás el tema de diseños y las consecuencias están a la vista. Es el laboratorio. La fase 3, los sobrecostos, hasta donde yo pude hacer un examen, después la información no volvió a aparecer, iba en 600.000 millones de pesos. De esa época debe ser como 1 billón de pesos de sobrecostos en la fase 3 por el temita de los diseños. Todo explicado por el tema de los diseños. Ese tipo de aprendizajes hay que hacerlos. Hay que aprovechar, en Calle 13 de América hicimos contratos de obra, porque la plata estaba ahí. Entonces de ahí estábamos del lado izquierdo. Después nos pasamos a NQS y SUBA, hicimos contratos de concesión, nos pasamos al lado derecho, ni lo uno ni lo otro. Hicimos lo que toca de manera pragmática y buscando las mayores eficiencias. Recuerde, siempre lo más barato con la mejor calidad. La infraestructura es el camino más expedito para la reducción de la pobreza. No hay nada como la infraestructura para reducir la pobreza y para generar equidad. En eso el exalcalde Peñalosa tiene un discurso absolutamente impecable. Y es que es allá en la infraestructura pública donde nos encontramos los ciudadanos en igualdad de condiciones y disfrutando con los mismos derechos del mismo bien público. Eso es una cosa absolutamente maravillosa. Entonces la infraestructura tiene ese poder monumental. Primera perogrullada, reduce la pobreza, genera equidad, bienestar. Segunda perogrullada, para hacer infraestructura se necesita plata. Y yo la tengo como Estado, bien, pero es que el Estado tiene que pensar en prioridades. Entonces, seguridad, salud, educación, justicia, para eso está la caja del Estado, donde puedan entrar los privados y ayudarle al Estado a poner proyectos para que se paguen a largo plazo, bienvenido. No hay ninguna razón para no hacerlo. Esa es la segunda, pero ya necesitamos plata. Y tercera, necesitamos plata barata. Y para obtener plata barata necesitamos hacer proyectos muy bien armados, de tal manera que sean seguros, confiables, previsibles, que la plata vuelva como debe volver, que el proyecto sea un negocio de tesorería, la plata sale cuando debe salir, entra cuando debe entrar, así nos sale a toda la sociedad mucho más barato. Poner bien los riesgos,
examinar bien las experiencias, aprovechar ese laboratorio de Bogotá que es extraordinario. Bogotá tiene unos proyectos maravillosos. La segunda fase de Transmilenio es uno, la concesión del aeropuerto del Dorado es otro. La concesión del aeropuerto del Dorado ha sido el éxito más rotundo para mostrar aquí en Cafarnaún, pero no hablamos tanto de él, porque de las cosas buenas no se habla de las cosas malas. Pero el Dorado es increíble, es impresionante la mejora que tuvo, un esquema súper sencillo. Y expongamos a alguien que sienta el incentivo para que las cosas salgan bien. Cuando lo opera el Estado, no hay ningún incentivo. Los señores que lo operan son burócratas que ganan el sueldo igualito si es un desastre el aeropuerto o si es una maravilla el aeropuerto. Aquí no. Si es una maravilla, les va mejor económicamente a los concesionarios. Entonces, juntamos el incentivo de la utilidad legítima con el mejor servicio a la comunidad y a los ciudadanos. Así es. Parte de lo que usted mencionaba ahorita en el tema de esos riesgos asociados al tema de diseño, me imagino que tiene que ver con ese temor tradicional de los funcionarios públicos y las entidades de control, porque ¿qué pasa cuando la entidad de control revisa que un diseño que ya se había pagado en esa etapa precontractual, pues resulta que se va a volver a hacer por parte del contratista? ¿Qué encontraron ustedes ahí? ¿Cómo resolvieron ese dilema? Eso nunca se resuelve totalmente y el riesgo existe. Ser funcionario público y ser asesor de funcionarios públicos, como lo soy yo, y mi firma, tiene un riesgo enorme. Eso es así, eso hay que reconocerlo, eso hay que hacer un cambio estructural en eso. En eso creo que sí hubo una equivocación de la Constitución al generar jueces y parte en la Procuraduría, en la Contraloría, con un incentivo, hablando de incentivos, en este caso perverso, porque entre más condenen, más apoyo popular tienen. La gente disfruta mucho el mal ajeno y esa cosa elemental de la psicología es aprovechada, eso es mal por los políticos para cabalgar sobre ella. Y los procuradores y los contralores y los fiscales no son la excepción de eso. Así que ese es un problema muy complejo, pero que hay que entender, hay que reconocer. Con la Contraloría, con los organismos de control, con la Procuraduría, con la Fiscalía, la única apuesta es yo voy a hacer lo correcto. ¿Me van a entender o no me van a entender? Hombre, eso nadie puede decirlo, pero voy a hacer lo correcto y voy a argumentar bien cuando vengan las investigaciones. ¿Que eso elimina completamente los riesgos? No, pero que los mitiga y los reduce, sí. Porque ahí hay gente sensata, hay gente inteligente, hay gente que también está dispuesta a escuchar. Su nivel de exposición a los detalles y a las sofisticaciones de esto no es mucho, pero que están dispuestos a escuchar. Y eso hemos hecho en grandes proyectos. En la primera línea metro estuvimos en la Contraloría, claro, era el proyecto más grande de la historia de este país, pero nos recibieron en la Contraloría todos los funcionarios de la Contraloría que les explicáramos las dudas que tenían sobre ese proyecto. Hubo unos hallazgos que llaman ellos, y eso permitió avanzar muy bien en temas como el de diseño al que usted se refiere. Porque no es fácil, es verdad que la primera intuición es yo contrato aquí, después luego contrato acá. No, es que los diseños tienen funciones distintas. El primero es para planear bien, para sensatamente pasar riesgos de manera adecuada al contratista, para hacer buenas especificaciones técnicas, para acercarse al presupuesto lo más posible, al presupuesto real de obra y por lo tanto no perder plata en la incertidumbre. Eso reduce la incertidumbre, reducción de incertidumbre es ganar dinero. Entonces, ese diseño tiene esa función. Este otro tiene otra, este es para construir. Y este es el diseño que hace el propio contratista de tal manera que todos los errores, que todo diseño tiene, incluso el hecho por el Premio Nobel de los diseños tiene errores, esos errores los va corrigiendo el propio dueño de la obra, el que la está construyendo, el que la está, no dueño, el ejecutor, porque él es el experto, pues eso lo contratamos, tiene un know-how enorme. ¿Cómo vamos nosotros a decirle ahorita al contratista del metro cómo es que debe hacer, cómo debe tender una línea férrea o cómo debe hacer un viaducto? Esos señores saben muchísimo más que nosotros sobre eso. Entonces nosotros debemos ocuparnos de hacer unas especificaciones técnicas obligatorias, contractuales, muy claras, detalladas, lo largas que sean, para recibir lo que queremos. Queremos un metro, no un hospital, queremos un metro. Entonces hay que definirlo bien y con detalle. Pero hecho esa definición, el cómo llegar allá, los diseños, problema de él. Y no me reclame nada. Haga los ajustes que tenga que hacer para cumplir con la especificación que le pedí, con el metro como lo quiero, tan lindo como está en los renders y tal. Eso es lo que necesito. ¿Cómo llega allá? Problema suyo. Usted es el del know-how. Usted sabe de eso muchísimo. Lo ha hecho porque lo demostró, lo ha hecho muchas veces. Esa es la aproximación. Y a explicarle a la Contraloría, pues sí, explicarle.
Yo tengo artículos sobre eso, me los han publicado. Toca escribir mucho sobre el tema, reflexionar, hablar, convencer. No hay otra. Bien. Entrando un poco más en materia de la financiación propiamente de la infraestructura, ¿qué elementos claves ha identificado usted en esas herramientas de financiación para que esos proyectos sean exitosos? Y deberíamos empezar a pensar, incluso como Bogotá, región y región metropolitana, en casos como los que ya están pasando en Asia, de fondos regionales para financiación de la infraestructura. En Colombia, pues ha funcionado proyectos con la Financiera de Desarrollo Nacional, seguramente que cumple un rol similar, pero ya en escala regional debería Bogotá empezar y la región empezar a pensar en estos tipos de instituciones como fondos regionales, centros de pensamiento incluso especializados en infraestructura, oficinas dedicadas a catalizar inversión privada, a asesorar incluso en esos proyectos que sean bancables para asociaciones público-privadas. ¿Cómo debería ser esa ruta que debería empezar a pensar Bogotá y la región a largo plazo? No, maravilloso eso, maravilloso que la gente, en la medida de lo posible, se organice y fomentar que haya investigación de fuentes de recursos y que aparezcan recursos, todo eso está muy bien y más que bienvenido. Pero la clave de los proyectos para que la financiación aparezca es que se estructuren bien. Y es lo que yo estaba diciendo, usted reduce la incertidumbre de los proyectos y entonces aparecen las ganas de financiar. Y de manera natural van apareciendo fondos y cosas como esas. Aquí en Colombia se han creado, porque Colombia es un líder en la región en proyectos de APP, proyectos de vinculación de capital privado, y se han creado fondos. Hay fondos muy importantes de financiación, fondos de equity, fondos de deuda para estos proyectos, porque si el proyecto es atractivo, la gente se organiza y la gente llega, la plata aparece. Entonces la clave es hacer buenos proyectos y dar confianza. Lo he repetido como 3 veces, pero lo vuelvo a repetir. La incertidumbre es el peor enemigo de los proyectos. Pero la incertidumbre es inevitable. Uno no puede aspirar a eliminarla, sería conocer el futuro, nadie lo conoce, pero sí a mitigarla. Si usted mitiga bien las incertidumbres, obtiene muchísimos mejores, más baratos proyectos. Esa debe ser la obsesión. Señales equivocadas, por lo tanto, en donde el que tiene que pagar, porque al final estos proyectos son públicos y se pagan a menudo con recursos públicos, algunos ingresos de los particulares y tal, pero el que tiene que pagar a menudo es el Estado. Si el Estado no da señales claras, si da señales equívocas que aumenten la incertidumbre, estamos fritos, porque la incertidumbre se cobra. Y entonces las tasas van a venir más caras y a todos nos sale más caro. Tenemos poquita plata y necesitamos muchos proyectos. Si esa poquita plata no la gastamos bien, nos va muy mal. Si mandamos señales equivocadas de que voy a incumplir los contratos o no cumplo con lo que el contrato dice en materia de peajes, por ejemplo, que fue lo que hizo el gobierno nacional con un decreto horripilante que sacó congelando el valor de las tasas. Eso es señales de incertidumbre que se castigan, dejan de aparecer esos fondos, puede que uno haga toda la labor, y ustedes en Bogotá sí que lo hacen para que los fondos aparezcan. Si no hay buenos proyectos, nadie les va a parar bolas. Si hay buenos proyectos, todo el mundo va. Y si hay buenas señales, el Estado tiene una obligación, tiene un deber para con sus ciudadanos, y es que haya más proyectos mejores, mayor calidad de vida, reducción de la pobreza a menor precio. Y eso no se consigue mandando señales equivocadas, mandando señales de incertidumbre, sino mandando señales de certidumbre. En Colombia tenemos un activo maravilloso y es nuestra credibilidad. Colombia nunca ha entrado en default, nunca ha entrado en default. A diferencia de la mayoría de países que nos rodean, eso es un activo monumental. Esas cosas hay que preservarlas. Eso sí que nos da un punto, bajar una calificación, un notch que llaman los expertos en la calificación de riesgo país, nos cuesta inmediatamente una tonelada de dinero vía intereses de la deuda y vía intereses y tasas para todas las inversiones que se hagan. Proteger eso como un tesoro es la mejor manera de hacer rendir la poquita plata que tenemos. Muy bien, de acuerdo. Para ir cerrando, región metropolitana, en la ley que creó la región metropolitana, la 2199 del 2022, se le asignó a la región unas competencias, entre ellas la de planear en su ámbito geográfico, digamos, esa infraestructura para la movilidad y los municipios de su jurisdicción, pero también hay otros
hechos metropolitanos, aparte de la movilidad, que ya están en camino, entre ellos la seguridad alimentaria, y vendrán otros muy seguramente mientras que esto se va consolidando. ¿Qué ventajas está viendo usted en este proceso de metropolización de Bogotá de cara a la infraestructura, en este caso de movilidad, que es la que más rápido vendrá muy seguramente? Y sé que usted ha estado muy de cerca con los proyectos de los regiotrames, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ve esta aproximación de la metropolización? ¿Qué ventajas nos puede traer para Bogotá y la región en este tema de infraestructura? Bien llevada, como me parece que hasta ahora se viene llevando, eso es una maravilla y es absolutamente indispensable. Pensar en Bogotá aislado, eso no tiene sentido. Bogotá es un organismo vivo, donde las fronteras que los burócratas se inventen importan poco. La gente vive donde puede vivir, donde le salga económicamente razonable vivir, donde no esté tan lejos de su trabajo, etc. Y si ese sitio es Chía, ¿qué importa que haya una línea divisoria imaginaria con Chía, o que sea Soacha, o que sea lo que sea, o Funza? Entonces, eso es inevitable, eso debe hacerse, eso tiene retos. Vienen los egos de los políticos, yo quiero tener aquí más, no quiero perder autonomías, esas cosas. Pero ¿cómo lo han hecho de bien hasta ahora? Esto es un proceso naciente que uno lo celebra cuando oye al alcalde de Soacha, naturalmente al alcalde de Bogotá, con ese compromiso, con esa mística, con esa dedicación, con el entendimiento que debe ser así de yo renuncio a unas autonomías que son una tontería para que mi comunidad esté mejor. Eso es lo prioritario. Yo creo que ese proceso va bien, tiene unos retos monumentales, pero solamente así se puede planear en movilidad, sí que es claro, se pueden planear los proyectos que tengan impacto para la ciudadanía, para esa gente que vive allá y que trabaja aquí, en fin, y para los que vivimos acá, pero pasamos por allá o vamos allá para alguna cosa. Eso es absolutamente fundamental. Creo que el proceso es inevitable, creo que el proceso va bien, creo que hay que profundizarlo, creo que está lleno de retos, pero me parece una maravilla que se haya comenzado con todo el entusiasmo que se viene haciendo. En cuanto a los proyectos, yo creo que aplica la misma lógica. Si los proyectos como Regiotram son proyectos regionales, que tienen que ver con la movilidad de la región, no solamente de Bogotá. Incluso el metro, lo que pasa es que el metro está dentro de los límites, esos que los límites en un mapa puestos, pero el Regiotram no, ni el de norte ni el de occidente. Así que esa unión entre la coordinación entre el distrito y los municipios aledaños es esencial, es fundamental. Hay que pensar unas cosas, unas dificultades que hay que superar. Por ejemplo, la integración tarifaria. Tiene que haber una integración tarifaria del Regiotram con el sistema integrado de transporte público de Bogotá. Bogotá ha dado unos pasos enormes sobre eso, ha integrado todos sus sistemas dentro de Bogotá. Hay que continuar por esa senda y los Regiotram deberían incorporarse muy bien y naturalmente solucionar esas discusiones que se pintan a veces de técnicas, pero que a veces son solamente caprichos, como por ejemplo si el Regiotram del norte debe tener o no carga. No quiero entrar a demasiados detalles, pero muy a menudo las discusiones pierden el foco técnico y el foco de la mejor satisfacción del interés público, el mejor bienestar por los ciudadanos, y se quedan unas discusiones eternas que ojalá no lo sean, ojalá podamos superarlas. Y naturalmente el Regiotram de Occidente ha pasado por dificultades también, un poliducto que pasa por allí muy importante, muy difícil, atraviesa todo el derecho de obra por donde va el proyecto, que es muy viejo, ¿no? Porque ese tren existe desde hace décadas, casi que siglos. Y entonces por ahí, como no se usaba, entonces resolvieron las compañías, era fácil pasar sus infraestructuras de comunicaciones, como en este caso el poliducto. Eso ya se está trabajando fuertemente en eso, hay que solucionarla. Todos los proyectos tienen dificultades. El proyecto de la primera línea Metro de Bogotá, claro que los ha tenido. Lo que pasa es que se han solucionado también el compromiso, y de este alcalde es impresionante el compromiso que tiene con el proyecto para echarlo para adelante, que entonces no se notan. Problemas enormísimos
la ciudadanía no los nota porque las cosas van para adelante, porque hay compromiso político para hacerlo. Esa es la otra garantía y casi que requisito sine qua non para que los proyectos se den. Compromiso político sin reservas. Es que por Dios, estamos cambiándole a la gente la vida, mejorándole la vida. Entonces el compromiso político tiene que ser todo y sin los egos de que fui yo el que firmé y fui yo el que no sé qué. Por eso resalto tanto lo de la actitud de este alcalde, que sin haber firmado el contrato, sin haber firmado el acta de inicio, está comprometido para que esta cosa salga. Eso es muy relevante en ese y en todos los proyectos. Pues bien, bueno, se nos acabó el tiempo. Álvaro, quisiéramos seguir hablando y sé que esto tiene mucha más tela para cortar, pero nos quedamos con grandes mensajes alrededor de la infraestructura regional, de cómo aprovechar lo que ya hoy hemos construido, además como país y como ciudad y como región, y esperamos poderlo, ojalá, tener más adelante en estos espacios en Pro Bogotá. Pues yo encantado y muy agradecido. Muy bien, muchas gracias. Para quienes nos siguen, muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a que sigan conectados a estos espacios de Pro Bogotá, donde analizamos las perspectivas de nuestra ciudad y la región a futuro. Muchas gracias. Conversaciones de ciudad.